Bien, en la clase anterior ya habíamos empezado un problema, el cual quedó inconcluso. Por aquí se los muestro nuevamente. El problema decía, una esfera de metal sólida de radio 3 metros tiene una carga total de menos 5.5 microcoulombs. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia del centro de la esfera de, inciso A, 0.25 metros, inciso B, 2.9 metros, inciso C, 3.1 metro e inciso D, 8 metros? ¿Cómo cambiarían las respuestas si la esfera fuera un cascarón delgado o, inciso F, un no conductor sólido cargado de manera uniforme? Aquí les estoy mostrando la esfera, es una esfera conductora y las cargas eléctricas, como ya lo habíamos dicho en la clase anterior, únicamente se encuentran sobre la superficie de la esfera. Es decir, en el interior de la esfera no vamos a encontrar cargas eléctricas, puesto que es una esfera conductora. Los conductores, las cargas eléctricas siempre se encuentran sobre la superficie. Aquí muestro el campo eléctrico generado por una esfera que tiene una distribución de carga positiva. El problema que estamos resolviendo es con carga negativa. Sin embargo, cuando la carga es positiva, los vectores serían de esa forma. Observen cómo el campo eléctrico es radial, es decir, son vectores que quedan alineados con el radio de la esfera. Además, a mayor distancia, el campo eléctrico tiene menor magnitud. Observen, por ejemplo, esta parte. El campo eléctrico es más intenso que en esta parte acá, donde ya nos estamos alejando. Ese es el comportamiento que tiene el campo eléctrico cuando tenemos una esfera cargada de manera uniforme. En este caso, estamos hablando de una esfera conductora, por lo tanto, las cargas están únicamente en la superficie. Sin embargo, aun cuando la esfera no sea conductora, el campo eléctrico tendría la misma distribución. Esto no lo estamos demostrando matemáticamente, simplemente estamos recurriendo a argumentos de simetría de que el campo eléctrico tendría que tener esa forma. Formalmente habría que hacer una demostración matemática de que efectivamente el campo eléctrico es radial. Sin embargo, para un curso introductorio como es el que estamos presentando, nos conformaremos con simplemente suponer que el campo eléctrico tiene esta forma. Bien, una vez que ya hemos visto cómo es el campo eléctrico generado por una esfera, eh, aquí tengo la esfera, como hemos visto, las cargas eléctricas, que en este caso son negativas, únicamente estarían sobre la superficie de la esfera. Es por eso que he puesto estos pequeños símbolos negativos para representar las cargas. No hay carga eléctrica en el interior de la esfera, únicamente en la superficie externa. Por supuesto, esto es una representación bidimensional de la esfera. Esto es, lo estamos viendo como si fuera un círculo, pero no olvidar que se trata de una esfera. Vamos con el inciso A. Dice, calcula el campo eléctrico cuando estamos a una distancia de 0.25 metros del centro de la esfera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ubicarnos a una distancia de 0.25 metros, que sería, bueno, más o menos este punto, aunque aquí evidentemente es mayor, no lo estoy haciendo a escala, simplemente para fines ilustrativos, a cualquier distancia que nos encontremos del centro de la esfera. Colocamos una superficie gaussiana que es también una esfera. La razón de escoger una esfera es por la simetría que hemos visto ya del campo eléctrico, así que esta sería nuestra superficie gaussiana. El radio le vamos a llamar R, que en este caso es R minúscula y que tiene un valor de 0.25 metros, mientras que el radio de la esfera real, digamos, tiene un radio de 3 metros. También recordar que la esfera gaussiana, que es esta pequeña que he colocado aquí, es una esfera imaginaria, es decir, no existe como tus posibilidades con tu crush. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar cómo sería el campo eléctrico, por ejemplo, a lo largo de esta línea, que si se fijan es una línea que sale del centro de la esfera. El campo eléctrico, al ser cargas negativas, estaría diferente a como lo presenté en la simulación, donde eran cargas positivas. Aquí el campo eléctrico serían vectores que son radiales, quedan sobre esta línea que es una extensión del radio, y los vectores apuntan hacia el centro de la esfera. También observen que a mayor distancia la magnitud del campo eléctrico es menor. Ese es el comportamiento que tiene el campo eléctrico. Por otro lado, debemos ubicarnos en la esfera gaussiana. En la esfera gaussiana observen que el campo eléctrico en teoría iría de esta forma. Aquí incluso vean que lo he pintado de otro color, porque realmente no estoy seguro que haya campo eléctrico en el interior de esta esfera.
Entonces, por eso lo he colocado así, pero bueno, en principio deberían ser vectores parecidos a los que tenemos aquí, probablemente de mayor magnitud. Vamos a mostrar, por otra parte, el vector unitario normal a la superficie debe ser un vector normal a mi esfera gaussiana, que es esta que tenemos acá, y entonces sería un vector que iría en esta dirección, perpendicular a la superficie, es decir, paralelo al radio. Observamos que estos dos vectores van en sentido opuesto y por lo tanto el ángulo entre ellos es de 180 grados. Entonces, si aplicamos la ley de Gauss, que nos dice que la integral de E.n de A sobre toda esta superficie gaussiana, y por eso he escogido este color, en color naranja, para indicar que esa integral se va a hacer únicamente sobre la esfera gaussiana. Por el momento no nos importa la otra esfera, va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Como observamos, los vectores van en sentido contrario y no importa en qué parte de la esfera gaussiana estemos, si seleccionamos otra región, por ejemplo, sobre esta línea, y colocamos el campo eléctrico en este punto, observamos que el vector unitario n gorrito iría en esta dirección. Se sigue cumpliendo la condición de que forman 180 grados entre ellos, van en sentido opuesto, pero además la magnitud del campo eléctrico debería ser la misma. Por lo tanto, en esta integral, dado que la magnitud del campo eléctrico es la misma y que el ángulo es de 180 grados, la podemos representar de esta forma, como la integral de la magnitud del campo eléctrico por coseno de 180. Dado que esto es una constante, la magnitud, podemos sacarlo de la integral y todo el mundo sabe que coseno de 180 grados es menos 1. Si hacemos entonces esa sustitución, obtenemos que esta integral sería menos 1 por la magnitud del campo eléctrico, que ya vimos que es una constante. La integral de dA es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Tenemos que calcular la superficie de esta esfera gaussiana y siempre he insistido, imagínense como si tuvieran que forrar esta pequeña esfera con papel, ¿cuántos metros cuadrados de papel necesitaríamos? Es decir, ¿cuál sería el área de esta esfera? Eso es, y ya lo hemos visto en clases anteriores, 4pi por r cuadrada. Esta integral de área sería simplemente 4pi por r cuadrada, que es la superficie de mi esfera gaussiana. Y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Pero aquí les pregunto, ¿cuánta carga encerré? Recuerden que es una esfera conductora y todas las cargas están únicamente en la orilla. Por lo tanto, en esta región, que es mi esfera gaussiana, no ha quedado ninguna carga encerrada. Eso quiere decir que esta parte de la ecuación es 0. Entonces, la carga encerrada es 0. Y si la carga encerrada es 0, pues de aquí al despejar el campo eléctrico, obtenemos que el campo eléctrico entonces es 0. Esto es, en el interior de la esfera no existe campo eléctrico. El campo eléctrico es 0. De esa manera contestamos el inciso A. Para el inciso B, pues sería algo similar porque dice 2.9 metros y como el radio de la esfera original es de 3 metros, 0.9 metros significa que todavía estamos en el interior de la esfera. Si colocamos una esfera gaussiana, ahora ahí, esta sería ahora mi esfera gaussiana, su radio es menor que la esfera real, las cargas eléctricas quedan fuera de la esfera gaussiana y por lo tanto ocurre lo mismo que en el inciso A, es decir, el campo eléctrico en esta región también es 0. Entonces, con eso ya contestamos los primeros dos incisos, donde no existe campo eléctrico en el interior de esta esfera. Ahora vamos con el inciso C. Dice que nos vamos a colocar a una distancia de 3.1 metros, esto es como si ya estuviéramos fuera de nuestra esfera real. Entonces, aquí he colocado este punto, es un punto que está más allá de la esfera, es 3.1 metros, y ahí colocamos nuestra esfera gaussiana de esta manera. Ahora observen que mi esfera gaussiana ha encerrado a la otra esfera, a la esfera real. Por lo tanto, sí hay cargas en el interior de mi esfera gaussiana. La distancia r minúscula es 3.1 metros y por lo tanto el campo eléctrico tendría las mismas características de las que hemos hablado ya en los incisos anteriores. El campo eléctrico iría hacia el centro de la esfera y vean que aquí el campo eléctrico sí está cruzando mi esfera gaussiana, sí la está atravesando. Por lo tanto hay un flujo eléctrico hacia el interior de la esfera gaussiana. Aquí estoy representando nada más es sobre esta línea, pero lo podríamos hacer sobre cualquier línea y se cumpliría la misma condición. El vector unitario n
a la superficie gaussiana, y por eso lo he puesto del mismo color que la superficie gaussiana, sería en esta dirección. Entonces, la situación se vuelve muy similar a los primeros dos incisos, con la única diferencia es que ahora sí ha quedado carga encerrada en mi esfera gaussiana. Entonces, cuando planteamos esta integral, tenemos que nuevamente hay 180 grados entre el campo eléctrico y el vector unitario n gorrito, y además que la magnitud del campo eléctrico pues también deberá ser constante. Es decir, si yo me paro en otra región, por acá, por ejemplo, la magnitud del campo eléctrico sobre la esfera gaussiana deberá ser la misma, ya que estoy a la misma distancia del centro de mi esfera. Entonces, mi integral la puedo expresar de esta forma. Recordemos que esta es el área de la esfera gaussiana y por lo tanto sería 4πr cuadrada, solamente que r sería esta r minúscula que tiene un valor de 3.1 metros. Entonces quedaría de esta forma la expresión menos 1, magnitud del campo, 4πr cuadrada, la carga encerrada entre epsilon 0. Si despejo de aquí la magnitud del campo, obtenemos que la magnitud del campo es menos q entre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Aquí alguien se podría preguntar que hay una situación un poco extraña porque obtengo un número negativo aquí y como estoy calculando magnitud no me debería dar negativo. Sin embargo, recuerden que la carga encerrada es los menos 5.5 microcoulomb. Entonces, cuando yo sustituya el valor de menos 5.5 por 10 a la menos 6 coulomb, el signo menos con el signo menos de la carga va a hacer que la magnitud sea positiva, ya que así debe ser. Otra cosa que deben notar es que me quedó 1 entre 4pi epsilon 0 carga entre r cuadrado. Y si ustedes recuerdan, esta expresión ya la hemos visto para el campo eléctrico. Y acá este amigo se sorprende como si fuera una carga puntual. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos esferas donde la carga está bien distribuida, como en este caso, es equivalente a pensar que toda esta carga eléctrica estuviera en el centro de la esfera acumulada. Es decir, como si fuera una sola carga puntual en el centro de la esfera, ese es el campo eléctrico que va a generar una esfera de este tipo. Eso es debido a la geometría y a la simetría del problema. Evidentemente, si no fuera una esfera conductora y las cargas estuvieran distribuidas de una manera no homogénea, esto es, que en algunas regiones de la esfera hubiera más carga que en otras, esta relación ya no sería válida. Sin embargo, cuando se trata de esferas conductoras, cascarones esféricos o esferas no conductoras, pero con distribución de carga homogénea, siempre se va a cumplir esta relación para puntos más allá del radio de la esfera. El campo eléctrico va a ser equivalente al que generaría una carga puntual en el centro de la esfera. Si ahora tomamos esta expresión y sustituimos el valor de r minúscula, que es 3.1 metros, en esta expresión obtendríamos lo siguiente. El menos que teníamos, la carga, que repito, sí hay que incluir su signo, que en este caso es menos, 4pi epsilon 0, y el radio que estoy usando son 3.1 metros. Si realizan ustedes esta operación con su calculadora, además que observando nuevamente, va a dar menos por menos, me va a dar un valor positivo. El campo eléctrico tiene un valor de 5.140 newtons sobre coulomb. Si ahora hacemos el inciso D, que es 8 metros, la situación sería exactamente la misma. Deberíamos pararnos a 8 metros del centro de la esfera y colocar nuestra esfera gaussiana ahí. Entonces, usaríamos la expresión que ya tenemos aquí y el único cambio que haríamos es, en lugar de poner 3.1, pondríamos 8 metros en esta expresión. Lo dejo para que ustedes lo verifiquen. ¿Qué pasa si sustituimos 8 en esta expresión? El resultado sería simplemente 772 newtons sobre coulomb. Ahí los invito a verificar que este es el resultado. De esa manera ya he contestado los incisos A, B, C y D. Vamos con el siguiente inciso. Dice, ¿qué pasaría con estas respuestas, es decir, estos 4 incisos, si las fuera un cascarón delgado? ¿A qué se refiere? Bueno, por el momento hemos estado considerando que la esfera era una esfera sólida, que aquí, bueno, aquí la he recortado, y que además las cargas eléctricas, al ser una esfera conductora, una esfera de metal,
Entonces, las cargas se encuentran únicamente en la superficie. Como hemos visto, en el interior no habría cargas y también hemos calculado que en el interior no hay campo eléctrico. Esto es suponiendo que es una esfera sólida, pero ¿qué pasaría si fuera una esfera metálica también, pero hueca? Como un cascarón, aquí estoy poniendo nada más la mitad de la esfera. Observen que la situación sería exactamente la misma. Las cargas siguen en la superficie externa. Y de hecho lo he hecho a propósito de recortar la esfera en una mitad para indicar que en la pared interna no habría cargas eléctricas. Observen que aquí en la parte interna no tenemos cargas eléctricas. Las cargas eléctricas van a estar únicamente en la superficie exterior del conductor. Esto aplica para cualquier tipo de conductor, aun cuando no sea esfera. Si fuera un cilindro u otra figura, sería lo mismo. Las cargas eléctricas solamente las encontraríamos en la superficie externa. No habría cargas eléctricas ni siquiera en la cara interna del cascarón. Eso quiere decir que el problema, en términos reales, pues es básicamente lo mismo. Los cálculos que ya hicimos en los primeros 4 incisos deberán ser exactamente los mismos para esta situación. Es decir, en el interior del cascarón no hay campo eléctrico, en el exterior del cascarón el campo eléctrico sería como si fuera una carga puntual ubicada en el centro de la esfera. Por lo tanto, los resultados deberán ser exactamente los mismos. Así tendríamos que para R.25 metros no hay campo eléctrico porque estaríamos en el interior de la esfera. Para R 2.9 metros tampoco hay campo eléctrico porque seguimos en el interior. Para R 3.1 sí habría campo eléctrico porque ya estaríamos fuera de la esfera y al colocar una esfera gaussiana encerraríamos toda la carga. Y para 8 metros sería 772 newtons sobre coulomb porque nuevamente la esfera gaussiana estaría encerrando toda la carga. Esos son los resultados para el inciso E, que es qué pasaría si fuera un cascarón en lugar de ser una esfera sólida, pero metálica. Vamos con el último inciso, que dice, bueno, ¿qué ocurre si en lugar de tener una esfera de metal, tuviéramos una esfera no conductora? Pensemos, por ejemplo, en una esfera de plástico. ¿Qué pasa si yo tengo esta esfera? Es no conductora, no es metal, por ejemplo, podría ser plástico, madera, y le colocamos carga eléctrica de alguna manera sobre esa esfera. Como ya lo he mencionado en videos anteriores, cuando son no conductores, las cargas eléctricas no pueden moverse hacia la superficie y tendríamos carga eléctrica en todo el volumen de la esfera. Observen que ahora hay cargas eléctricas en la superficie, pero también en la parte interior de la esfera tendríamos cargas eléctricas. Nuevamente es una esfera sólida, no es hueca, por supuesto, y entonces esa es la diferencia entre esfera de metal y esfera no conductora, que es este último inciso. ¿Cómo lo vamos a calcular el campo eléctrico en diferentes puntos? Vamos a calcular en los 4 puntos de los primeros incisos. Lo que debemos hacer es calcular ahora cuánta carga quedaría encerrada en mi esfera gaussiana. Aquí ya tengo nuevamente la esfera ya vista nada más en 2 dimensiones. Este es el radio R, que así lo voy a dejar como R mayúscula, que tiene un valor de 3 metros. Nos vamos a parar en un punto arbitrario por aquí, dentro de la esfera, a una distancia R minúscula y vamos a trazar nuestra esfera gaussiana. Además, observen que he dejado estas pequeñas marcas en color rojo para indicar que estas son cargas eléctricas que están en todo el interior de la esfera y por lo tanto mi esfera gaussiana ahora sí contiene cargas eléctricas en el interior. El campo eléctrico seguiría teniendo la misma forma que en los casos anteriores, es decir, sería radial hacia adentro, serían vectores que van sobre esta línea y entre más cerca estemos de la esfera, mayor es la magnitud del campo eléctrico y por lo tanto en el interior este vector campo eléctrico está atravesando esta esfera gaussiana y el vector n gorrito, el vector normal sería a 180 grados. Si siguen cumpliendo las mismas condiciones geométricas para el campo y el vector normal. Entonces, si aplicamos la ley de Gauss, tenemos que la integral de superficie de punto n sobre esa esfera gaussiana es la carga encerrada entre epsilon 0.
Y aquí yo les pregunto, ¿cómo puedo determinar cuánta carga quedó encerrada en esta esfera gaussiana? Ojo, la esfera original tiene una carga de 5.5 microcoulombs negativo, pero eso es en toda la esfera. Sin embargo, para aplicar la ley de Gauss, yo necesito la carga que quedó únicamente en esta esfera gaussiana. Para poderlo hacer, voy a introducir un concepto nuevo del cual no he hablado. Y por acá nuestro amigo nos dice que vamos a definir una nueva cantidad que se llama la densidad de carga volumétrica. Y la vamos a definir como carga total entre volumen. Por ahí recuerden que ya he definido la densidad lineal, la densidad superficial y esta sería la densidad volumétrica, que la definimos con la letra griega ρ y sería carga sobre volumen. Sus unidades serían coulomb sobre metro cúbico. Esta nueva cantidad me permite relacionar la carga de toda la esfera con la carga contenida en mi esfera gaussiana. Lo único que tengo que hacer es definir la carga para cada una de las esferas y dividir entre el volumen de cada una de ellas. Esto es, para la esfera original, la esfera de radio R mayúscula de 3 metros, la densidad sería la carga Q mayúscula, que es menos 5.5 microcoulombs, dividido entre el volumen. Y el volumen de una esfera, recordemos, es 4/3 de pi por radio al cubo. Para la esfera gaussiana, la densidad sería la carga encerrada, es decir, la cantidad de carga que quedó dentro de mi esfera gaussiana, dividida entre el volumen de mi esfera gaussiana. Y es 4/3 de pi por r minúscula, que es su radio, al cubo. Puesto que la razón de usar la densidad es que estas cantidades son iguales siempre y cuando la esfera tenga una distribución de carga homogénea, que es el caso. Entonces igualamos estas expresiones y de ahí puedo calcular la carga que queda encerrada en esta esfera gaussiana. Yo les invito a que ustedes hagan las operaciones para verificar que la carga encerrada por esta esfera gaussiana es la carga total de la esfera original multiplicado por R minúscula entre R mayúscula al cubo. Vean, como R mayúscula es mayor que R minúscula, esta cantidad siempre va a ser menor que 1. Por lo tanto, la carga encerrada evidentemente siempre será menor que la carga de toda la esfera. ¿Qué pasa cuando mi esfera gaussiana sea del mismo radio que la esfera original? En ese caso, R minúscula y R mayúscula serían iguales. Al hacer la división tendríamos 1. 1 al cubo sigue siendo 1. Por lo tanto, la carga encerrada sería igual a la carga de toda la esfera. Ese sería en el caso de que R minúscula fuera igual a R mayúscula. Bueno, dado que ya tengo una expresión para calcular la carga encerrada, regreso a la ley de Gauss y tenemos que la magnitud del campo por coseno de 180, porque nuevamente hay 180 grados entre el campo y el vector normal, es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Se cumplen las mismas condiciones, el campo eléctrico es constante en toda la esfera gaussiana, entonces lo podemos sacar de la integral y el coseno de 180 es menos 1. Y tendríamos esta expresión, menos 1, magnitud del campo integral de dA. Aquí esta integral se hace nuevamente sobre la esfera gaussiana, así que hay que calcular la superficie de esta esfera, que como sabemos es 4pi por r al cuadrado. Esa es la superficie. Entonces, no confundir, en estas integrales, del lado izquierdo siempre va superficie, no volumen. Entonces, la superficie para una esfera es 4pi r cuadrado. Y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Ahora ya podemos sustituir nuestra carga encerrada, que es Q, R minúscula al cubo entre R mayúscula al cubo, y esta expresión tomaría esta forma. Menos 1, 4pi r cuadrada es igual a Q mayúscula entre epsilon 0, R cúbica entre R cúbica. Es porque ya sustituí el valor de la carga encerrada. De esta forma, yo ya puedo despejar el campo eléctrico. Vean que se va a simplificar un poco la expresión, porque de este lado tenemos R minúscula al cuadrado y de este lado tenemos R minúscula al cubo. Entonces ya despejando el campo eléctrico, llegamos a la siguiente ecuación. 1 entre 4pi epsilon 0, Q sobre R cúbica por R. Si observamos, aquí el campo depende de forma lineal con R. R es la distancia del centro de la esfera. Es decir, hay una relación lineal entre la distancia a la que tú te encuentres del centro de la esfera y la magnitud del campo eléctrico.
Esto es, si estoy a 1 metro y el campo eléctrico tiene cierto valor, cuando me coloque a 2 metros, es decir, cuando duplique la distancia, el campo eléctrico se va a duplicar. Eso es una relación lineal. Y cuando triplique la distancia, el campo eléctrico va a ser 3 veces mayor. Esto siempre y cuando estemos dentro de la esfera. Entonces, esta expresión me permite calcular el campo eléctrico en el interior de esta esfera no conductora. Es lo único que debo hacer ahora, pues sustituir los valores. Para el primer caso es 0.25 metros, R minúscula es 0.25 metros, R minúscula para el inciso B es 2.9 metros. Son los dos casos que podemos resolver utilizando esta ecuación. Esta ecuación es únicamente válida para cuando estemos en el interior de nuestra esfera original. También aquí notar que ya he quitado el signo menos, y es porque esta Q, cuando la sustituya, solamente voy a poner el valor de 5.5 microcoulombs. Es decir, ya no le voy a poner el signo, puesto que quité el signo menos. Entonces, si hacemos la sustitución, para 0.25 metros, el campo eléctrico tiene esta magnitud, y para 2.9 metros, el campo eléctrico tiene esta magnitud. Ahí yo les sugiero que tomen su calculadora y sustituyan estos números en esta expresión para verificar que estos son los resultados. De esa forma, ya hemos contestado para puntos que están dentro de la esfera. Para las últimas dos distancias, que es 3.1 y 8 metros, es decir, ya fuera de nuestra esfera original, la situación ahora se regresa al caso de cuando teníamos una esfera metálica o una esfera hueca. Dado que la superficie gaussiana, que la voy a hacer que pase por este punto, a 3.1 metro del centro de la esfera, es decir, ya estamos fuera de la esfera original, la superficie gaussiana encerraría toda la carga. Y ahora la carga encerrada sería los menos 5.5 microcoulomb. Es decir, para esta situación, el campo eléctrico seguiría siendo el mismo que el que calculamos al principio, cuando era una esfera metálica. Y esto es muy interesante. Quiere decir que cuando ya estás fuera de la esfera, no importa si las cargas únicamente están en la superficie o si están en todo el interior de la esfera. Si la distribución es homogénea, entonces el campo eléctrico en puntos que están fuera de la esfera no dependerá de dónde se encuentren las cargas. Por lo tanto, usaremos la misma situación que para el primer ejemplo, que para el primer caso, que es el campo eléctrico va hacia adentro, el vector normal va en sentido contrario, existen 180 grados. Sin embargo, como la carga encerrada ahora es toda la carga de la esfera, eso me va a llevar a esta expresión que ya teníamos para el caso de la esfera metálica, que era menos Q encerrada entre 4pi epsilon 0 R cuadrada. En otras palabras, como si se tratara de una carga puntual que está en el centro de la esfera. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues simplemente sustituir estos valores para R minúscula de 3.1 y 8 metros en esta ecuación. Si ustedes lo hacen, pues llegarán a los resultados que ya habíamos calculado en el primer caso, que era 5.140 newtons sobre coulomb y 772 newtons sobre coulomb para cada una de las distancias. De esa forma, ya hemos terminado el ejercicio, pero me gustaría aclarar algunos detalles. Primero, notar que cuando estamos fuera de la esfera, no importa si es conductora, si es hueca o si es una esfera no conductora. Si la carga está distribuida de manera homogénea, el campo eléctrico es el mismo para distancias mayores al radio de la esfera. En otras palabras, no hay una diferencia entre estos tres casos. Si, repito, la distribución, sobre todo para el tercer caso, que es no conductora, es homogénea. Para finalizar, les voy a mostrar cómo es el comportamiento del campo eléctrico cuando estamos en el caso de una esfera conductora. Recuerden que si es conductora, no importa si es sólida o hueca. Aquí me voy a mover. Este punto P es la distancia a la que me voy a encontrar del centro de la esfera. Y en la parte de abajo voy a ir graficando el campo eléctrico en diferentes puntos. Entonces, si nos vamos alejando, el campo eléctrico es cero. Recuerden, no había campo eléctrico en el interior de una esfera metálica.
Y una vez que ya estamos más allá del radio, entonces sí hay un campo eléctrico que se obtiene como si fuera una partícula puntual, es decir, proporcional a 1 entre R cuadrada y por lo tanto el campo eléctrico, en este caso la magnitud del campo eléctrico, toma esta forma. Así se comporta el campo eléctrico en el caso de una esfera conductora. En el interior el campo es cero. Cuando ya estamos fuera de la esfera, el campo eléctrico toma un valor máximo y empieza a disminuir de tal manera que disminuye como 1 entre R cuadrada, que es este comportamiento que estoy mostrando. Eso es para el caso de una esfera conductora. Ahora vamos a ver qué ocurre para el caso en que tenemos una esfera no conductora. Entonces, recordando, habrá cargas eléctricas en toda la esfera, en el interior y también en la superficie, y el campo eléctrico aquí se comporta de manera diferente. Por ahí lo mencioné, por acá tengo las fórmulas que utilizamos. Cuando estamos en el interior de la esfera, el campo eléctrico tiene un comportamiento lineal, esto es, se comporta de manera lineal con la distancia, y por eso la gráfica es una línea recta, que es esta función que tenemos aquí, que estoy graficando la magnitud del campo eléctrico en función de la distancia a la que nos encontramos del centro de la esfera. Una vez que ya alcanzamos la orilla de la esfera, el campo eléctrico empieza a comportarse como si fuera una carga puntual, es decir, como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de la esfera. Vean cómo se va comportando el campo eléctrico. Entre más lejos estamos ya de la esfera, la magnitud es cada vez menor. Y esto es porque la ecuación para calcular la magnitud la tengo aquí escrita como proporcional a 1 entre R cuadrada. Es decir, a mayor distancia, el campo tiene una magnitud menor. Sin embargo, en la primera parte, el comportamiento es lineal. Es decir, a mayor distancia, más intenso es el campo. Pero eso solamente es válido mientras estemos en la región que es dentro de la esfera. Fuera de la esfera, entonces el campo eléctrico ya se comporta como si se tratara de una partícula puntual. Con esto termino el problema. Espero que les haya agradado, que haya quedado claro cuál es la diferencia de trabajar con esferas, ya sea esferas sólidas, esferas huecas, esferas conductoras, esferas no conductoras, con distribución homogénea. Hay unos casos que aparecen en los libros, casos adicionales, que es, por ejemplo, esfera hueca con una carga puntual en el centro. Bueno, esos casos los invito a que los revisen en el texto, ya sea de Semansky, de Yancoli, porque también son muy interesantes estudiarlos. Hasta aquí la dejamos, nos vemos a la próxima.